Bueno, pues como os decía, vamos a estudiar un ejemplo del producto escalar y vamos a ver un poco las aplicaciones que tenemos a partir de lo que hemos visto. Bueno, pues supongamos que tengo un vector escalar, un vector u, por ejemplo, el 1, 0, 2, voy a cambiar el tipo de lápiz, y un vector v, el menos 1, 1, 0, ¿vale? Bueno, pues como hemos visto antes, igual que en dos dimensiones, su producto escalar por coordenadas, luego os voy a explicar de dónde viene la fórmula, sería primero por primero, 1 por menos 1 menos 1, más 0 por 1, más 2 por 0, que en este caso pues me da un número real que sería menos 1, ¿vale? Y este valor también coincide con el módulo de u, por el módulo de v, por el coseno del ángulo que forman, considerando siempre que el ángulo es el menor que pueden formar dos vectores, ¿de acuerdo? En este caso, ¿quién sería el módulo de u? Pues sería la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, raíz de 5. Y el módulo de v sería la raíz de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Bueno, pues está claro que de esta expresión yo podría despejar el coseno y por tanto, como lo veis aquí, obtener la fórmula del ángulo menor que determinan dos vectores, ¿vale? O sea, recordemos que dos vectores cualquiera en realidad te determinan dos ángulos. Uno sería este ángulo, digamos así, amarillito, y el otro sería este ángulo rosa, ¿vale? Pero nosotros siempre vamos a hablar del ángulo entre dos vectores, como el menor de los dos. Este es el alfa, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos, como veis, esto es igual que el año pasado. ¿Qué va a pasar si dos vectores son perpendiculares? Pues como el producto escalar está multiplicado por el coseno y el coseno de 90 es 0, pues el producto escalar sería 0. ¿Qué va a pasar si son paralelos con el mismo sentido? Pues va a pasar que el producto escalar va a coincidir con el producto de sus módulos, ¿vale? Y si son paralelos pero con sentido diferente, va a ser justamente el opuesto del producto de sus módulos. Por cierto que esto aquí faltaría módulo, 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 ¿vale? Para que sea más correcto. Muy bien, módulo y módulo. Bueno, todo esto coincide con lo del año pasado, ¿vale? Vamos a ver qué propiedades tiene el producto escalar. Bueno, pues el producto escalar te dice que si multiplicamos un vector por sí mismo, siempre me va a dar el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Es decir, sería u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado. Que necesariamente va a tener que ser mayor que 0, ¿vale? Por otro lado, por la propia definición, pues vamos a ver que es conmutativo el producto escalar. Ojo, muy importante, ¿vale? Porque luego los otros productos no van a ser conmutativos. Sin embargo, este sí va a ser conmutativo, ¿de acuerdo? Así que vamos a escribirlo. Este es conmutativo. También va a ser asociativo respecto a escalares, ¿vale? Asociativo por escalar, es decir, si yo multiplico por un escalar real el producto de dos vectores, será como si multiplico al primero y luego lo multiplico por segundo o al revés. Y por último va a ser distributivo respecto a la suma y el producto escalar. Vale, ¿qué va a pasar con el signo del producto escalar? ¿Cómo van a ser este número que obtenemos al hacer el producto escalar? Bueno, pues va a depender de cuál sea la situación de los vectores entre sí. Podemos tener esta situación o esta situación, ¿vale? Como habíamos visto, en este caso tenemos
ese ángulo que forman alfa y este ángulo que forman alfa. Bueno, pues si este ángulo es agudo, si este ángulo es agudo, entonces el producto escalar será mayor que 0, puesto que su coseno, vamos a recordar cómo era el coseno. Muy bien, si teníamos aquí un determinado ángulo, bueno, pues el coseno, este era el seno y este era el coseno. Así que si es menor de 90 grados, el coseno es positivo, pero si es mayor que 90 grados, el coseno es negativo. Así que ya queda claro que según como sea el signo del producto escalar, podemos saber inmediatamente si el ángulo es agudo o el ángulo es obtuso, ¿vale? Vemos que este es el coseno de alfa. Y lo más importante, dos vectores no nulos son perpendiculares si solamente si su producto escalar es 0, igual que el año pasado, ¿vale? Producto escalar es 0. Vamos a formalizarlo un poquito mejor con lenguaje matemático, que lo pondríamos así. Diríamos U es perpendicular a V si y solamente si U por V es igual a 0. Vale, esta propiedad la vamos a utilizar para muchísimas cosas, ¿vale? Así que la vamos a tener en cuenta para los ejercicios. Bueno, voy a explicar un poquito por qué el producto escalar es la coordenada del primero por la coordenada del primero, la coordenada del segundo por la coordenada del segundo y la tercera por el tercero, ¿vale? ¿Por qué se calcula así el producto escalar? ¿Qué tiene eso que ver con lo del módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman? Bueno, pues por las propiedades que hemos visto, vamos a ver cómo se multiplicarían entre sí los vectores de la base canónica. Bueno, pues voy viéndolo uno a uno, ¿vale? Si multiplico entre sí y por i, sería módulo de uno por módulo de otro por el coseno de 0, porque hemos dicho que cuando son paralelos es el producto de los módulos. Así que cuando multiplico i por i me da 1 y cuando multiplico i por j me da 0 porque son perpendiculares. Así que realmente solo tiene un valor distinto de 0 cuando lo multiplico por sí mismo. Entonces, un vector, aquí está explicado con dos dimensiones, pero sería análogo con 3, ¿vale? De coordenadas u1, u2, ¿cómo lo puedo determinar? Como u1 por i más u2 por j, v1 por i por v1 por j. Cuando hago el producto escalar, realmente podría aplicar la propiedad distributiva que hemos visto antes, ¿vale? Por lo tanto, sería primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo. Muy bien, y al hacer estos productos, como sé que esto me va a dar 0 y este me va a dar 0, me queda directamente u1 por v1 y u2 por v2. Y exactamente análogo sería a 3 dimensiones.